Hola, ¿qué tal? Los saluda Karina Yapor. Bienvenidos a Voz News. Vámonos con los titulares del día de hoy. Y es que el presidente Joe Biden retoma la promesa para la prohibición de venta de armas de fuego. Veremos lo que esto implica para los ciudadanos. Además, Hamas quiere convertir el mes de Ramadán en un mes de terror en Israel. Estaremos hablando de ello. Y el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, señala que no debería ser necesario presentar una identificación para votar y lo hizo justo un día antes del supermartes. Así iniciamos. Qué bueno que está con nosotros. Iniciamos con esta noticia. El presidente Biden utiliza nuevamente las plataformas de redes sociales de la Casa Blanca para promover su discurso pro desarme contra los mal llamados rifles de asalto, porque en realidad lo que son es rifles semiautomáticos y vamos a hablar más de ello. Esto refiriéndose al AR-15 y el M16. No es la primera vez que Biden promueve esta política, la cual es una promesa fallida de su campaña en 2020 ya hasta el momento. Para platicar sobre este tema se encuentra con nosotros Al Santos. Él es veterano del Ejército, analista político y ex candidato al Congreso de Florida. Al, un saludo y bienvenido a Voz News. Gracias por estar con nosotros. El presidente Biden y su administración demócrata tienen una perenne presión sobre el Congreso para que se prohíban las armas semiautomáticas o, como ellos los llaman, rifles de asalto. ¿En qué beneficia o perjudica esto a los estadounidenses? A mi parecer, muchas gracias Karina por tenerme en tu programa y saludo a tu audiencia. A mí me parece que en años eleccionarios es más retórica que otra cosa. Cuando miramos los datos son los datos. Esta iniciativa por primera vez se instaló en el Congreso en el 1994, cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, estuvo por 10 años, y durante esa época los resultados han sido los mismos después que quedó inhabilitada en el 2004, prácticamente nula. Así que nos parece a nosotros que ellos deben de reenfocar sus políticas en políticas que vayan dirigidas a la salud fiscal de la familia, a la economía de la familia, que todos los días sufren el alto costo de la inflación, en vez de perder el tiempo tratando de implementar algo que en el pasado y en el presente no funciona. Al, quisiera preguntarte, porque también por la otra parte es innegable que en Estados Unidos lamentablemente hemos experimentado tiroteos y cada vez que desafortunadamente se presenta una tragedia como esta, los demócratas especialmente retoman este tipo de tragedias para promover este tipo de prohibiciones. Quisiera preguntarte desde tu punto de vista, porque si esto es realmente un problema que tiene que ver con el acceso a las armas de fuego o es otro tipo de problema. Definitivamente es un problema un poco más profundo y no se puede atacar de una manera directa como ellos lo han querido hacer. Déjame, Karina, darles un ejemplo. En el 1989, California, a nivel estatal, ya tiene esta ley aprobada para prohibir llamadas armas de asalto. Desde que se instaló en el 1990 esa ley al presente, en California, que es la capital de los demócratas, han sucedido 17 mass shootings o mass murder, que de hecho la falta de definición de lo que realmente es un mass shooting o un mass murder varía de agencia en agencia, de organización en organización, al punto que no se tienen datos específicos sobre el alcance. Lo que sí se sabe es que cuando se aglomera o se aglutina todos esos resultados en uno solo, vemos que escasamente llega al 1% de los homicidios en los Estados Unidos. Así que usted no legisla para resolver un problema que, si bien es cierto, perder una vida es importante, nunca debemos, ¿verdad? Y debemos poner nuestros recursos, nuestras riquezas para proteger el bienestar de nuestros ciudadanos, pero no se puede legislar a las gradas para buscar el favor electoral en un caso tan sensible y emocional, cuando realmente no Así se ha es. logrado nada y no creo que con la definición que ellos tienen se va a lograr algo.
Así es, y sobre todo cuando definitivamente, como usted lo menciona, es un año electoral y de alguna manera también esto pone en juego la habilidad de las personas a su defensa personal. No lo vemos en países como en México, por ejemplo, en donde están casi por completo prohibida todo tipo de armas. Hay muchísimos, quizá más muertos por tiroteos, bueno, lo que se pudiera considerar tiroteos que aquí en los Estados Unidos. Que tiroteos involucra cualquier situación en la que se da un tiroteo y hay víctimas por armas de fuego. Queremos agradecerle muchísimo haber estado con nosotros. Claro. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a otros temas porque la última encuesta de The New York Times y Siena dejan una muy mala posición a Joe Biden. El sondeo en sí mismo es bastante negativo para el Partido Demócrata, puesto que concluye que el máximo favorito para competir por la Casa Blanca en noviembre marcha notablemente por detrás en intención de voto frente a Donald Trump y además en distancia en grupos demográficos clave como los hispanos, la brecha llega a ser de 6 puntos. Por si no fuera suficiente, el titular de la publicación es aún más esclarecedor. Mire, los votantes dudan del liderazgo de Biden y favorecen a Trump, según una encuesta de Times Siena. Y el expresidente Donald Trump, sin dejar dudas, arrasó en las asambleas electorales de Dakota del Norte, enviando un fuerte mensaje de cara a las elecciones primarias que se llevaron a cabo este supermartes. Con un 84.6% de los votos, Trump venció con claridad a la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien venía de ganar su primera elección en esta campaña en las primarias de Washington, D.C., en uno de los distritos más demócratas de todo el país. De esta forma, Trump ganó su 9ª elección de 10 disputadas en este ciclo de primarias, adjudicándose 29 delegados que lo deja en la línea de 276 representantes, cuando Haley quedó únicamente con 43. Mire, y si usted estuvo experimentando dificultades para ingresar a sus redes sociales a través de su teléfono o cualquier dispositivo, no fue el único. Las redes de la gigante Meta, Facebook, Instagram y Messenger se veían afectadas este martes desde las 3:30 de la tarde, hora de Europa, por una serie de interrupciones a nivel mundial. Así lo indicó el grupo a través de su portavoz. Estamos al corriente de que usuarios están enfrentando dificultades de acceso a nuestros servicios y trabajamos en ello, tuiteó el portavoz del grupo, Andy Stone. Esto se confirmó, esta fue confirmada por una publicación en el sitio Down Detector. Aunque causa intriga que estas aplicaciones se caigan justo en el día más importante de las elecciones primarias de los Estados Unidos. Y mire, ya que tocamos el tema del supermartes, hoy fue una fecha clave dentro de la primaria para la elección presidencial, donde se reunieron 15 estados asignando sus votos para delegados y por ende elegir a los candidatos de cada partido. Pasamos con Rosy Martel, quien nos tiene más detalles al respecto. Rosy, cuéntanos. Muchísimas gracias, Karina. Efectivamente, todo fue agarrando forma para las elecciones que serán a finales de este 2024, donde no había oposición real para Biden por la bancada demócrata o Trump por la bancada republicana. Lo cierto es que ya todo quedó estipulado formalmente. Veamos las reacciones. Para este año todo estaba escrito previo a lo que será la elección de noviembre y más después de que Donald Trump no estuvo excluido de las primarias. Trump llega con muchísima fuerza porque es extremadamente poco común que la Corte Suprema tenga un fallo unánime en estos días de polarización política, pero también jurídica, y fue 9-0 que dictaron la sentencia de que lo que había hecho el estado de Colorado y también algunos jueces en Illinois y una secretaria de Estado estatal en Maine, que no tenía fundamento constitucional y que básicamente era ilegal las estrategias que estaban usando para intentar que el presidente Trump no estuviera en la elección de noviembre. La izquierda siempre quiere tildar a Trump como xenófobo, antimigrante, etcétera, pero yo creo que los inmigrantes están viendo ven que el proceso legal que muchos de nosotros seguimos para llegar a este país, pues se lo están saltando millones de personas. A decir del analista constitucionalista Gualberto García, uno de los puntos importantes después de este Super Tuesday, lo primordial es que como hispanos nos sigamos involucrando en la toma de decisiones. Queremos un país mejor para nuestros hijos, que se respeten a los inmigrantes, pero que haya un proceso que nos asegure de que, pues, por ejemplo, Venezuela no va a vaciar sus cárceles y mandarnos a las peores personas que puedan,
o que una persona que es terrorista del Medio Oriente venga a causar actos de terrorismo acá. O sea, todos queremos la seguridad, queremos justicia y la seguridad, y eso no se puede tener con una pérdida del Estado de Derecho. También agregó, hay varios aspectos significativos a considerar para conservar la seguridad, estabilidad en el país sin perder nuestra identidad. Las encuestas están demostrando que los hispanos, los latinos, somos personas individuales, no somos un grupo racial, sino que somos personas que pensamos como individuales, ¿no? Como familias, como comunidades, digamos, con sus propias tradiciones, pero independientes, que pues sí, que no nos vamos a quedar parados mientras el país se viene abajo. Importante recordar que hay distintos plazos para las primarias dependiendo el estado. Por ejemplo, en California, para el Congreso por el Distrito 20 será el 19 de este mes, en la Gran Manzana el 2 de abril por la primaria presidencial y Florida hasta el 19 de este mes. Por eso es importante mantenerse actualizado y que no se caiga de nuevo la señal de redes sociales, ¿verdad, Karina? Que pasó algo similar con la telefonía en CIPAC, tú estabas allá. Oye, sí, bueno, esta suspicacia que mucha gente ha señalado, otros le llaman teorías conspirativas. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que coincidentemente ocurrió en este día de Super Tuesday. Gracias por tu reporte. Mire, hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Katie Hobbs veta la ley de invasión de la frontera de Arizona. La gobernadora argumenta que se trata de una norma anti-inmigrantes. Además se despejan las dudas sobre si Michelle Obama podría participar o no en la carrera presidencial. Ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. El FBI está intensificando la búsqueda de Majid Dashani Farahani, un presunto espía iraní que habría planeado el asesinato del exsecretario de Estado Mike Pompeo y otros funcionarios de la administración Trump. Según una alerta publicada por la oficina local del FBI en Miami, Farahani está reclutando individuos para operaciones en los Estados Unidos, incluidos ataques letales contra funcionarios antiguos y actuales del gobierno estadounidense en represalia por el asesinato de Qasem Soleimani, comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds. Según consta, Farahani también reclutó a personas para que realizaran actividades de vigilancia que se centraron en locales religiosos, negocios y otras instalaciones en los Estados Unidos. Y en otra información, la gobernadora de Arizona vetó la ley de invasión de la frontera aprobada por el Senado estatal el pasado mes. Hobbs argumentó su decisión diciendo que la SB 1231 es una legislación anti-inmigrantes que demoniza a sus comunidades y no resguarda la frontera. El texto preveía penalizaciones para todas aquellas personas que trataran de acceder desde México sin pasar por un puesto de control fronterizo. Por otro lado, la senadora Jenny Champ, impulsora de esta norma, lamentó el veto de Hobbs, acusándola de desatar el caos en Arizona. La legislatura hizo su trabajo para proteger a nuestros ciudadanos, pero la gobernadora Hobbs no hizo el suyo. Vetar la ley de invasión fronteriza de Arizona es un excelente ejemplo del caos que Hobbs está desatando en nuestro estado, escribió Champ. Y es que recordemos que alrededor de 3 millones de personas ingresaron de manera indocumentada el año fiscal pasado por la frontera sur. Vamos a otro tipo de información, y es que el expresidente Barack Obama ha dicho que está totalmente a favor de la reelección del presidente Joe Biden, lo que descartaría su posible participación si los demócratas tuviesen que pasar de Biden. Pero una cuestión que preocupa a muchos demócratas es qué papel podría desempeñar su popular esposa. Los demócratas, nerviosos de cara a noviembre, dice que quieren ver a Michelle Obama desempeñando un papel más importante en la campaña. Algunos incluso susurran la posibilidad de que sustituya a un titular políticamente debilitado en la candidatura de 2024 este verano, lo que la convierte en una candidata de fantasía para miembros de ambos partidos, aunque por razones distintas. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió temporalmente el lunes una nueva ley de Texas que permite a la policía arrestar inmigrantes que ingresan al país ilegalmente y estableció otro enfrentamiento legal sobre la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. Horas después de que el Departamento de Justicia pidiera la intervención del Tribunal Superior, el tribunal bloqueó la entrada en vigor de la Ley de Inmigración de Texas hasta la próxima semana. El Tribunal Superior también solicitó una respuesta del Estado antes del lunes.
La solicitud de emergencia se produjo después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera durante el fin de semana el rechazo radical del juez de distrito estadounidense David Ezra a la firmada ley por el gobernador republicano Greg Abbott, quien durante meses ha revelado una serie de medidas cada vez mayores en la frontera que han puesto a prueba los límites de hasta dónde puede llegar un estado para impedir que los inmigrantes ingresen al país de manera ilegal. Y mire, precisamente el exgobernador David Paterson se convierte en el más reciente demócrata de Nueva York en oponerse a la política de Ciudad Santuario. Paterson se une así al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, para oponerse a la política de Ciudad Santuario que garantizaba que un extranjero ilegal, ahora acusado de asesinar a Laken Riley en Georgia, no fuera entregado a inmigración y agentes del Servicio de Control de Aduanas, ICE. Paterson, quien fue gobernador de 2018 a 2010, dijo que apoya la posición de Adams de oponerse a la política actual de la ciudad. Él dijo en una entrevista que si alguien es arrestado y acusado de un delito grave, deberían poder denunciarlo a ICE y tal vez esta persona podría ser deportada. Y docenas de extranjeros indocumentados en edad militar fueron descubiertos durmiendo en un sótano de Queens por investigadores de la ciudad que habían ingresado al edificio por otro asunto. Mire, el sótano, que se utilizaba como refugio para inmigrantes indocumentados, era tan estrecho que los inmigrantes, que en su mayoría eran de Senegal, supuestamente tenían que dormir por turnos para que todos pudieran descansar un poco, así lo informó el diario New York Post. La vivienda en el sótano fue descubierta cuando investigadores del Departamento de Bomberos de Nueva York ingresaron a una tienda de muebles que está ubicada en Richmond Hill, después de ser llamados porque un testigo había visto una gran cantidad de baterías de bicicletas eléctricas almacenadas incorrectamente. Los bomberos llamaron a funcionarios de la ciudad después de encontrar una gran cantidad de inmigrantes indocumentados en el sótano de la tienda. Y mire, manifestantes pro Palestina y pro el grupo terrorista Hamas persiguen a la representante Alexandria Ocasio-Cortez fuera de un cine, criticándola por no calificar de genocidio la guerra entre Israel y Hamas. Veamos. You refuse to call it a genocide in front of everyone. I need you to understand that it's not. It's not okay that there's a genocide happening. You're not actively against it. You're lying. I'm lying. You're not. You went on TV and avoided talking about it. Y mire, aquí podemos ver cómo ella pues no está siendo acosada por lo que constantemente califican como extremistas del MAGA, sino aparentemente por simpatizantes de su propio partido. Varios políticos demócratas se han visto involucrados en situaciones similares, ya que no parecen tener una posición clara en si apoyar o no directamente los actos terroristas de Hamas. Y seguimos en torno a este tema. Hay reportes de que circulan en las redes sociales supuestos llamados de Hamas para convertir el mes de Ramadán en un mes de terror para la comunidad judía. Esto en medio de negociaciones por la liberación de los más de 100 rehenes que Hamas aún tiene en su poder. Vamos directo a nuestra redacción en Madrid con Verónica Silveiri, quien nos habla más de ello. Adelante, Verónica. Hola Karina, muchas gracias y un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que la Yihad Islámica Palestina se sumó a Hamas para llamar a convertir el Ramadán en un mes de terror contra Israel y pidió una escalada en los ataques de sus seguidores contra objetivos judíos en Gaza. Para poner en contexto este asunto, conversamos con Joseph Hash, analista político del Medio Oriente, que nos comentó qué se puede esperar de estas declaraciones de los terroristas en el mes del Ramadán. Mira, la Yihad Islámica es como el Estado Islámico, son organizaciones radicales dentro del Islam que siempre han usado el llamado al yihad para desestabilizar que sean gobiernos o para aumentar las actividades de los terroristas, no solamente en el territorio israelí en este caso, sino a través del mundo. No hay nada que incita a la violencia como un llamado al yihad de parte de una organización yihadista. Mientras todo esto sucede, la vicepresidenta Kamala Harris, ignorando estas amenazas, volvió a reclamar un alto al fuego inmediato en Gaza. En un discurso en el que repartió culpas entre Israel y los terroristas, Harris lamentó el sufrimiento de inocentes civiles palestinos e indicó que el gobierno de Benjamín Netanyahu debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. Hash nos ofreció los detalles sobre el porqué de esta postura de la administración Biden. La administración Biden está sufriendo con el electorado estadounidense, pero al mismo tiempo los americanos están viendo lo que dijo la vicepresidenta
llamando al sufrimiento de los civiles palestinos, se le ha olvidado que hay todavía 130 rehenes israelíes con Hamas que están secuestrados. No sabemos el paradero de esta gente. El mes santo para los musulmanes ha sido utilizado históricamente por los terroristas para aumentar los atentados y los terroristas quieren que en medio del conflicto, sea especialmente violento. ¿Pero de qué forma se prepara Israel? Entonces, las agencias de inteligencia israelí están trabajando 24 horas, 7 días en la semana. Tienen que fijarse mucho en las bombas suicidas, en los ataques de civiles a civiles, porque no es poco este llamado. El cerco de la comunidad internacional a Israel es algo que también se ha evidenciado mientras las fuerzas de seguridad israelíes se preparan para lo que puede ser un mes más de intenso conflicto. Agradecemos al analista político del Medio Oriente, Joseph Hayes, por revelarnos toda esta información y volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica, por este reporte. Mire, luego de varios meses, la Organización de Naciones Unidas divulgó un informe en el que señala que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamás el 7 de octubre en Israel y que algunos de los rehenes llevados luego a Gaza también fueron abusados sexualmente. Veamos el siguiente reporte. Un informe de la ONU destacó que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre y que algunos rehenes llevados a Gaza también fueron agredidos sexualmente. Con respecto a los rehenes llevados a Gaza, encontramos información clara y convincente de que se ha cometido violencia sexual, incluidas violaciones, torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los cautivos, y también tenemos motivos razonables para creer que dicha violencia aún puede continuar contra aquellos que todavía están en cautiverio. Hago una pausa y debo agregar que soy de la firme opinión de que este hallazgo no legitima de ninguna manera más violencia, sino que en realidad refuerza la necesidad de un alto al fuego urgente. Patton visitó Israel y Cisjordania durante 2 semanas y media a principios de febrero, pero ninguna víctima quiso testificar. Los miembros de la misión lograron entrevistar a sobrevivientes y testigos de los hechos del 7 de octubre y a miembros de los servicios de salud. Tuvieron acceso a 5.000 fotografías, 50 horas de video del momento del ataque y también entrevistaron a algunos de los rehenes que fueron liberados. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, negó haber intentado silenciar el informe. Mire, hacemos una breve pausa, no se vaya. El fiscal general de los Estados Unidos, Garland, dice que no es necesario la identificación para votar por ser discriminatorio. Hablaremos de ello. Además, continúa la situación de violencia en Haití y es que pandillas fuertemente armadas intentaron tomar el control del principal aeropuerto. Ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, continúa la situación de violencia en Haití y es que pandillas fuertemente armadas intentaron tomar el control del principal aeropuerto internacional de ese país. El ataque contó con un intercambio de disparos con policías y soldados en lo que sería el acto de violencia más reciente contra importantes instalaciones gubernamentales. Medios locales informaron de un camión blindado desde donde se efectuaban disparos contra los pandilleros en un intento por impedirles el ingreso a los terrenos del aeropuerto mientras un gran número de empleados huían de las balas. Se trata del mayor ataque al aeropuerto en la historia de Haití. Se estima que las pandillas ya controlan hasta el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Las autoridades estiman que las acciones de los pandilleros son cada vez más coordinadas y eligen objetivos que antes eran impensables. Vamos ahora a información de Europa y es que entre el 6 y el 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Pero qué se puede esperar de estos comicios? Bueno, estuvimos conversando con el eurodiputado Herman Tertsch, quien señala que por primera vez en la historia todos los pronósticos dicen que podría tener una mayoría conservadora. Escuchemos. La Unión Europea ha tenido una tendencia de irse yendo en contra de los tratados que no lo ponen, de irse hacia un superestado,
un superestado centralista, vamos a lograr que la Comisión Europea se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a gestionar los acuerdos del Consejo Europeo, de los 27, no a gobernar como si fuera un supergobierno sobre 27 países, castigando a unos, premiando a otros e imponiendo una política de injerencia, de hiperregulación, de burocracia, de reglamentación extrema en todos los campos, la agricultura, la administración, la familia, la educación, y todo bajo un marco socialista. Eso es lo que ha pasado estos últimos 20 años y eso es lo que queremos, eso queremos corregirlo. Bueno, va a pasar lo que nunca ha pasado, que eso ya es importantísimo. Tenemos unas elecciones entre el 6 y el 9 de junio que van a elegir 27 países de los miembros de la Unión Europea, eligen a sus representantes para el Parlamento Europeo. Por primera vez en la historia de este Parlamento hay todos los pronósticos. Bueno, y precisamente sobre la situación política y social en Europa, platicamos también con Santiago Abascal, presidente del partido político de derecha Vox, quien destacó la lucha de los conservadores por preservar los valores que la familia tiene en ese continente. Escuchemos. El socialismo se ha disfrazado después de la caída del muro de Berlín. Ya la lucha de clases no es un elemento movilizador. Hoy los trabajadores, los obreros votan a las derechas en la mayor parte del mundo y la izquierda ha buscado otros elementos de confrontación social. El marxismo cultural ha tratado de enfrentar a la gente por la raza, por el sexo, por la religión, y trata de imponer una especie de religión de sustitución, que es la agenda woke, con sus sumos sacerdotes, con su lista de pecados, con sus anatemas, y yo creo que es probablemente el mayor ataque a la libertad en Occidente desde la caída del comunismo, y creo que debemos estar alerta, y yo he tratado de hacer una referencia a ello porque creo que es una amenaza conjunta. Nosotros hemos sido en España el único partido que denuncia la entrada de los lobbies dentro de los colegios a hablar sobre sexualidad y en algunos casos sobre prácticas que los niños no deberían conocer. Así es. Muy pronto. Ya no se trata de que sea el lobby LGTB, se trata de que están enseñando a los niños asuntos que destruyen la inocencia de los pequeños. Es decir, estamos... Es parte de la estrategia, destruirlos. Claro, destruyendo lo más preciado que tiene una sociedad, que es la inocencia de los más pequeños. Si hablábamos de las leyes de género, que han destruido la presunción de inocencia del varón, hoy si una mujer denuncia a un hombre, el hombre va al calabozo directamente. Y hay tribunales especiales para hombres en España. Y si hablas de eso, te dicen que eres machista y que estás a favor de la violencia contra la mujer. Si crees que la unidad de España debe defenderse y que los partidos separatistas son un problema, directamente te llaman franquista. Si hablas en contra de la sexualización de los niños... Bueno, y seguimos hablando de Europa. Y es que Francia introdujo este lunes en su constitución el acceso al aborto en el referéndum celebrado en el Palacio de Versalles. Salió adelante por 780 votos a favor frente a 72 en contra y convierte al país en la primera nación en consagrar en su constitución el acceso al aborto con la aprobación del 80% de los franceses y que además celebraron iluminando la Torre Eiffel con un mensaje que decía "Mi cuerpo, mi elección". Para hablar más sobre este tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, Vanessa Vallejo, Alfonso Aguilar desde Washington, D.C. y Mario Noya desde Madrid, nuestros analistas. Me da mucho gusto saludarlos y quiero empezar con Mario, tú que estás en Madrid, en Europa. Mario, lo primero que quisiera preguntarte es si tú crees que esto pueda ser replicado en algunas otras naciones de la Unión Europea. No lo descartes, Karina. Ya sabes cómo se funcionan estas cuestiones y además hay que tener en cuenta que ha obtenido una muy amplia mayoría, ¿no? De 780 votos a favor y solo 72 en contra, ¿no? Muy por encima de los 512 votos que necesitaban una mayoría de 3/5 para poder sacarlo adelante, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Los debates que se suscitan en Europa, ¿no? Bueno, en Occidente en general. El aborto en Francia está despenalizado desde el año 1975. El aborto en Francia es costeado por la Seguridad Social desde 1982. El año 2021
hubo 223.000 abortos en Francia, 1 de cada 3 embarazos, probablemente, o un aborto por cada 3 nacimientos, por mejor decir. Francia tiene 1,83 hijos por mujer, ¿no? La tasa de natalidad está muy por debajo de la tasa de reposición, ¿no? Y si os fijáis, estaban poniendo en la Torre Eiffel mi cuerpo, mi decisión. Su decisión es poder matar otro cuerpo. Ya digo, ¿dónde estaba la urgencia? Lo proclaman como si las mujeres en Francia estuvieran abortando en la clandestinidad, como si vivieran proscritas, como si esto fuera un fenómeno poco menos que clandestino, donde se condena a las mujeres a vivir en unas situaciones así. Y sobre todo, bueno, volvemos a hablar de lo de mi cuerpo, mi decisión y de derecho, lo que se está considerando derecho hoy en día. Llama poderosamente la atención. Además, Ok, Mario, ¿me escuchas? Sí. Ok, mira, quería preguntarte precisamente, si el aborto está despenalizado en Francia desde hace tantos años, ¿por qué había esa necesidad de ahora incluirlo de esta manera, ¿no? De reforzarlo de esta manera. ¿Qué crees tú que hay detrás de ello? Si realmente ya estaba despenalizado, como tú lo estás diciendo, y si ya la tasa de abortos era tan alta. Pues mira, puede haber también, aunque os parezca ridículo, puede haber algo de componente antiamericano o de esa lucha soterrada que se libra contra Estados Unidos muchas veces desde cierta parte de Europa y sobre todo desde Francia, ¿no? Porque de hecho se han hecho alusiones explícitas a la situación en Estados Unidos después de la derogación de Roe versus Wade. Así Por es. lo visto, las mujeres en Estados Unidos ahora no sois libres y no tenéis derecho. Vivís poco menos que en Irán. Y con eso me voy contigo, Vanessa. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Y sobre esto me llama la atención esto último que nos está diciendo Mario, de querer tener como una competencia con los Estados Unidos en este sentido. Bueno, es una lástima que Francia haya tomado esta decisión. No existe el derecho a matar a una persona, no existe el derecho a matar a un ser humano, aunque sea tu hijo. Y por supuesto que si bien da mucha tristeza lo que está pasando en Francia, yo creo que Estados Unidos afortunadamente está muy lejos de que eso ocurra acá. En este país todavía se respeta la Constitución. Todavía hay un movimiento pro vida muy fuerte, pero más allá de eso, creo que en Estados Unidos hay un sentido de, digamos, el sentido común todavía funciona bien en este país. Entonces, afortunadamente creo que en Estados Unidos estamos lejos de eso y que acá hay esfuerzos muy grandes, incluso de iniciativas privadas, por ejemplo, para ayudar a las madres que están confundidas y que tienen situaciones difíciles. Acá hay centros de ayuda para esas madres y aprovecho por si alguien en nuestra audiencia está viviendo una situación difícil, decirles que hay otras opciones y que acá en este país hay centros que ayudan a las madres para este tipo de cosas. Alfonso, ¿qué comentarías tú al respecto, Alfonso? ¿Coincides con Vanessa en que eso sería impensable que se replique aquí en los Estados Unidos? Y también quisiera preguntarte en el resto de Latinoamérica. Sabemos que hay un caso que se discute en la Corte Interamericana ahora mismo que de alguna manera está también alineada a aprobar eventualmente el aborto en todo lo que es Latinoamérica, América Latina. Bueno, en Estados Unidos el impacto de esta decisión en Francia de declarar el aborto un derecho constitucional es francamente limitado. O sea, yo creo que algunos le prestarán atención, pero realmente no va a tener impacto en el debate sobre aborto aquí en Estados Unidos. En América Latina y a nivel mundial sí creo que tiene un impacto porque esto es un esfuerzo de parte de los intereses globalistas de tratar de establecer el derecho al aborto, de tratar de establecer el aborto como un derecho fundamental, como un derecho humano. Eso es parte de la agenda. Ellos se esconden detrás de los derechos humanos para tratar de adelantar sus ideas radicales de izquierda. Y obviamente el decir que el aborto es un derecho humano es un sinsentido, porque el primer derecho es el derecho a la vida.
y el aborto es una negación de ese derecho fundamental a la vida. O sea que yo creo que sí tiene un impacto en la agenda internacional, puede tener un impacto en otros países en Europa, pero ciertamente el caso que tú mencionas en la Corte Interamericana, pues la Corte Interamericana puede tomar nota en su decisión de la decisión de Francia de reconocer el aborto como un derecho fundamental. Entonces yo creo que eso sí puede tener un impacto persuasivo en otros países y en organismos internacionales. Aquí en Estados Unidos el impacto sería muy, muy limitado. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda aquí en América Latina. Vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos más temas a discutir. Por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, apuntó contra la identificación de votantes. El fiscal de Joe Biden participó en un evento de la Iglesia Bautista Tabernacle y aseguró que la política de implementar requisitos de identificación para los votantes es discriminatoria, engorrosa e innecesaria. El funcionario estuvo presente en el aniversario número 59 de la agresión que recibieron manifestantes del Movimiento por los Derechos Civiles a manos de la policía de Alabama. Durante su speech o su discurso, aseguró que hay muchas cosas que están abiertas al debate en Estados Unidos, aunque una cosa que no debe estar abierta a debate es el derecho de todos los ciudadanos elegibles a votar y que su voto sea contado. Escúchenlo ustedes mismos. Is still under attack. And that is why the Justice Department is fighting back. That is why one of the first things I did when I came into office was to double the size of the voting section of the Civil Rights Division. That is why we are challenging efforts by states and jurisdictions to implement discriminatory, burdensome, and unnecessary restrictions on access to the ballot, including those related to mail-in voting, the use of drop boxes and voter ID requirements. That is why we are working to block the adoption of discriminatory redistricting plans that dilute the vote of Black voters and other Bueno, yo quiero abrir voters of este tema de discusión dándole la palabra a alguien que sé que tiene mucho que decir al respecto. Alfonso, por favor, tu opinión sobre esta posición de Garland. Pues parece que el Departamento de Justicia ahora va a hacer todo lo posible para garantizar el fraude electoral. O sea, yo creo que una cosa básica es el poder demostrar cuando uno va a votar que uno es quien dice ser, ¿verdad? La mayoría de los americanos, incluso la mayoría de los hispanos en las encuestas, las encuestas demuestran, favorecen el tener una tarjeta para demostrar la identidad de uno al momento de votar. Entonces, aquí la administración, el Departamento de Justicia, están respondiendo a la agenda de izquierda. Lo que está diciendo Garland está repitiendo lo que dicen los activistas de izquierda radical, que quieren facilitar el voto de personas que realmente no deberían estar votando porque no son ciudadanos o no son quien dicen ser. Yo creo que es muy importante el tema de la identidad, del poder demostrar la identidad cuando uno va a votar. Es algo muy importante, es algo básico. Prácticamente todos los países del mundo requieren tener un carnet de identidad para poder votar. Y es increíble que la izquierda radical pretenda que no tengamos ese requisito aquí en Estados Unidos. Pero como digo, la mayoría de los americanos favorecen ese requisito. Bueno, por ejemplo, ahí sí te quiero comentar y estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los mexicanos. En México solamente puedes votar si tienes la credencial de elector que te da el IFE y solamente puedes votar un día. En Estados Unidos hay múltiples opciones de identificación para los votantes. Incluso si está vencida, todavía te la aceptan con cierto tiempo. Vanessa,
En algunos argumentos también por parte de otros funcionarios, los hemos escuchado antes, que es un acto de discriminación, que esto margina el voto de las minorías. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Eso es fundamental, Karina, porque hay que ponerle mucho cuidado al lenguaje que están utilizando tanto el fiscal Garland como la gente que está en el Departamento de Justicia sobre que hay que garantizar el derecho al voto y la inclusión de todas las personas. Pedir un ID no quiere decir que usted le esté quitando a la persona el derecho a votar. Eso es simplemente una mentira que está utilizando el fiscal Garland y el Departamento de Justicia para abrir las votaciones a gente que no debería estar votando. Y una cosa de lógica sencilla, ¿qué sentido tiene decir que se tiene que quitar el requisito del ID para que los afrodescendientes puedan votar? ¿Está diciendo acaso el fiscal Garland que los afrodescendientes no saben cómo sacar un ID? Todo el mundo tiene un ID. Entonces, decir que los afrodescendientes no pueden sacar un ID, por eso no pueden votar, es más o menos decir que son una especie de personas discapacitadas que no pueden hacer una cosa tan básica, porque en este país uno en realidad necesita ID casi que para todo. Claro. Entonces no tiene ningún sentido y que no nos dejemos llevar por ese discurso falso del fiscal Garland de que es para garantizar los derechos. Así es. Mario, ¿qué piensas tú de este tipo de retórica, sobre todo viniendo de un alto funcionario de la administración Biden en pleno proceso electoral? ¿Os imagináis a un funcionario de Hacienda diciendo, no hace falta que me presenten el ID para rellenar las papeletas de impuestos, etcétera? Y tú que pudieras decir, yo ya pagué los impuestos, no hace falta que, no le voy a mostrar mi cédula de identidad porque ya pagué los impuestos, créanme, lo he hecho. ¿A que no nos lo imaginamos? Estados Unidos tiene un problema muy grave con sus procesos electorales. Generan muchísima polémica. Claro. Desde la elección de Bush hijo por primera vez, acordaos esa famosa fotografía donde se veía a quienes revisaban las papeletas dejándose la vista para aclarar si un voto era nulo o no. Estados Unidos tiene un problema real para dar confianza a la ciudadanía sobre la validez y limpieza de sus procesos electorales. Lo último que necesita es que el fiscal general diga que no es necesario tener documentación absolutamente fidedigna para descartar fraudes de ningún tipo. Y por supuestísimo, lo que hay que hacer es abundar en lo que ha dicho Vanessa. Al que diga eso, hay que dirigirle el boomerang hacia él. Es racista el que dice eso. No es racista el que exige eso. Es racista el que exige eso. El que dice, no, exoneremos a las minorías de cumplir la ley. Oiga, usted es un racista. Usted es un racista. No es el que está pidiendo seguridad. O es que, no sé, los funcionarios que dan las cédulas de identidad son del Ku Klux Klan o algo. ¿Hay algo que me haya perdido yo desde España para darle la razón al señor Garland en alguna sola de las cosas que está diciendo? Sobre todo con la de burocracia que hay en Estados Unidos. Con la de trámites que necesitas hacer para cualquier cosa que te permitan que les permita a ellos rastrear muy bien qué estás haciendo y qué no. Así es. Y resulta que para votar no. Así es. Y fíjate que aquí quiero retomar algo y que me parece dar un poco de contexto que me parece sumamente interesante. A ver, estamos viendo una entrada masiva de ciudadanos de otros países de manera indocumentada a través de la frontera sur. Algunas ciudades han promovido abiertamente incluso el voto de personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Las pasadas elecciones vimos también denuncias de fraude electoral fuertísimas al más alto nivel. Yo quiero preguntarte desde el punto de vista legal, Alfonso, ¿qué sentido tendría el que cualquier persona se pueda realmente presentar sin ningún tipo de identificación a votar dentro de los Estados Unidos? O sea, realmente cuando lo vemos y lo analizamos es que no hay una lógica para pedirlo. Y ojo, quiero señalar aquí algo bien importante. Se ha usado en el pasado la retórica de que algunos grupos, específicamente los conservadores, quieren suprimir el voto de las minorías.
Y realmente si vemos estas pautas no es intentar suprimir el voto de ninguna minoría. Como les digo, por ejemplo, como mexicana se los puedo decir, en México solamente puedes votar con una identificación. Entonces el hecho de que aquí te den como latino, hispano o cualquier raza que seas la opción de presentar hasta 7 tipos de identificación, 6 o 7 tipos de identificación, yo no veo en dónde en eso está la intención de realmente suprimir el voto de las minorías. Pero desde el marco legal, y vuelvo a la pregunta, ¿cuál sería la intención detrás de esto, Alfonso? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Es facilitar el fraude electoral, que personas que no pueden votar salgan a votar y que favorezcan a los candidatos demócratas. Parte de esto también es el discurso político de la izquierda de promover la confrontación racial, decir que este es otro método de la derecha, de los republicanos, para quitarle el voto a los afroamericanos y a los hispanos, lo que es absolutamente absurdo. O sea, aquí lo que se está buscando sencillamente es garantizar, como bien decía Mario, la confiabilidad de los procesos, que la gente confíe en las elecciones. Pero ese argumento tampoco se lo creen los hispanos, como dije, las encuestas demuestran que la mayoría de los hispanos creen en la identificación para poder votar. Esto es parte de la retórica de izquierda, pero aquí hay unos problemas serios, prácticos y legales. A principios del siglo, había una comisión bipartidista presidida por el expresidente Jimmy Carter y el exsecretario de Estado James Baker, concluyeron que el remover ese requisito de identificación para votar crearía unos problemas muy serios y facilitaría el fraude electoral. O sea que no solo son los republicanos diciendo esto, es una comisión bipartidista dirigida por exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos muy conocidos, de renombre, llegaron a esa misma conclusión. O sea que esto es parte de, como dije, permitir que gente que no puede votar vote, y también adelantar esa agenda de confrontación racial y tratar de decir que los republicanos son racistas. Algo nada recomendable después, sobre todo después de los conflictos y las discusiones tan fuertes que ha habido a nivel nacional en respecto al fraude electoral. Vamos a hacer una breve pausa, pero precisamente al regreso vamos a hablar de otro tipo de inmigración indocumentada que ha estado muy por debajo del tapete y es la que ha llegado por aire. Ya volvemos con esto y más, no se vayan. Seguimos con la información y mucha atención a esta noticia porque el Centro para Estudios de Inmigración, CIS por sus siglas en inglés, denunció que la llegada de 320,000 inmigrantes sin documentos durante 2023 a 43 aeropuertos estadounidenses procedentes de países extranjeros en vuelos secretos aprobados por la administración Biden creó vulnerabilidades operativas que podrían ser aprovechadas por personas con malas intenciones. Esta es la razón que los abogados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, han esgrimido para justificar no tener acceso al requerimiento interpuesto en virtud de la Ley de Libertad de Información de la organización para que se hagan públicos los nombres y ciudades de los aeropuertos de llegada y origen de estos vuelos. Vámonos contigo, Vanessa, porque además, obviamente, de la oleada de inmigración indocumentada que vemos a través de la frontera, se destaparon, lo sabemos, hace meses estos vuelos que también estaban trayendo directamente por vía aérea a personas sin documentos a los Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? Esto es supremamente grave. Entendamos que estamos hablando de dinero de los contribuyentes usado para trasladar extranjeros ilegales desde aeropuertos extranjeros a ciudades de Estados Unidos en vuelos, parece que nocturnos, vuelos secretos, a través de una aplicación. Esto parece haberse dado a través de la aplicación que es CBP One. Y que parece que tiene incluso la opción de que desde tu país con dinero de los americanos te trasladen, así seas ilegal, a ciudades de Estados Unidos. Es decir, esto parece que yo estuviera diciendo locuras. Hace unos cuantos años o en otra administración esto hubiera sido impensable, pero esto está ocurriendo en este momento en Estados Unidos y ahora tenemos esta información y yo quisiera recalcar que
si bien dentro de la administración demócrata y entre la administración republicana pueden haber diferencias sobre cómo tratar las cuestiones migratorias, nunca en la historia de este país había ocurrido una administración que abiertamente quisiera tumbar toda la ley y volarse toda la ley en materia migratoria, porque lo que está haciendo esta administración es simplemente pasar por encima de la ley de este país. Y precisamente de eso quisiera preguntarte, Alfonso, porque como lo dice Vanessa, ciertamente hemos visto diferentes posturas y sabemos que hay diferentes posturas partidarias. Sin embargo, aún expresidentes demócratas nunca habían tenido una política como la que estamos viendo ahora, como la que tiene la administración Biden. ¿Por qué crees tú que se da ese cambio tan extremo en esta actual administración? ¿Y qué cara le puede dar la administración Biden a ciudadanos estadounidenses que están sufriendo con la inflación, que no tienen para pagar alimentos, que no tienen para pagar educación, que tienen deudas y mientras tanto el dinero de sus impuestos está siendo utilizado para personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos? Bueno, esto es muy importante recalcarlo. O sea, aquí ha habido un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos radical. Francamente es apartarse de la ley, lo establecido por ley, por la ley de inmigración por el Congreso de Estados Unidos. Y como tú dices, ha habido diferencias en el pasado entre administraciones republicanas y demócratas, pero no de esta magnitud. O sea, aquí tenemos una administración que ha decidido no cumplir con la ley. Por eso la Cámara de Representantes le hizo un impeachment al secretario Mayorkas. Lo que estamos viendo básicamente aquí es la administración facilitando la invasión a los Estados Unidos, porque tengo que estar de acuerdo con el gobernador Abbott de Texas, es una invasión, permitir que todas estas personas entren a los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de más de 300.000 personas viajando de América Latina a distintos puntos de Estados Unidos sin informarle a nadie. Entonces, esa es la otra cosa. ¿Por qué mantener un secreto sobre este programa? O sea, y obviamente lo han querido mantener secreto porque saben que el pueblo americano no va a reaccionar positivamente a esto. Es un escándalo increíble. Si hubiera sido otra administración, francamente, esto hubiera sido algo totalmente escandaloso, pero lo han querido mantener en secreto. Y también hay que decir que es una hipocresía enorme, porque critican al gobernador Abbott de montar algunos inmigrantes, que ellos aceptan hacerlo voluntariamente, en algunos buses para llevarlos a distintas ciudades, Nueva York, Chicago. La administración, el propio presidente Biden los critica y ellos han estado haciendo lo mismo y a mayores proporciones, llevando migrantes desde América Latina y desde la frontera, movilizándolos a distintas partes de Estados Unidos. O sea, que es una hipocresía. Y el impacto que está teniendo lo estamos viendo, a tu pregunta. O sea, aquí se están utilizando recursos limitados de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, para las personas que realmente tienen necesidad. Lo están utilizando, lo están desviando para atender a los migrantes. Nuestro sistema nunca fue creado para recibir a tantas personas. Es imposible que ciudades como Nueva York y Chicago puedan atender adecuadamente a estas personas. No tienen los recursos. Y ahora también estamos viendo el problema del crimen, que con esta marea de migrantes se están colando un sinnúmero de personas criminales que pertenecen a la ganga venezolana, a Tren de Aragua, y estamos viendo crímenes serios, asesinatos, crímenes violentos en nuestras ciudades. Así es. Y sabes, retomando tus palabras, Alfonso, precisamente estábamos reportando en el noticiero el día de hoy la postura del ex gobernador Patterson de Nueva York, en donde dice que debe eliminarse ya la ley santuario. Pero si hacemos un análisis y nos vamos tan solo 3 años atrás, lo veíamos, ¿no? Nueva York, Chicago, todas estas ciudades e incluso algunos estados completos que se decían ciudades o estado santuario, y cómo esto ha cambiado gracias a lo que sucedió, lo que tú dices, gracias a que el gobernador de Texas comenzó a enviar un tanto de esa inmigración indocumentada que Texas recibe hacia estas ciudades santuario y estados santuario. Esto ha ocasionado el desborde de recursos en ciudades como Nueva York, donde ya el alcalde Eric Adams no quiere que sea una ciudad santuario y ahora se ve apoyado por incluso este ex gobernador demócrata y así sucesivamente. Quiero irme contigo, Mario. ¿Cuál es la percepción desde otros países, específicamente desde España y otros países europeos, en torno a las políticas del presidente Biden en materia de inmigración? Mira, Karina, en todas partes cuecen habas, que se dice aquí, ¿no? En España tenemos también un problema enorme con la inmigración
nuestra frontera sur también es harto conflictiva. Y bueno, en todos los sitios pasa lo mismo, ¿no? La izquierda hace una política de puertas abiertas totalmente irresponsable, no se hace cargo de la situación después y luego recurre a ese argumento infame de tachar de racista a la gente que experimenta en sus carnes o en sus comunidades los males de la inmigración descontrolada. Los principales afectados, de hecho, son los inmigrantes que han llegado siguiendo el proceso ordinario, ¿no? Estos son los más perjudicados porque son los que más tienen que demostrar a la nueva comunidad que son de fiar, son los que viven en las zonas menos favorecidas y de repente esos aluviones lo que hacen es colapsar sus propios centros, ¿no? Por otro lado, me parece de justicia poética que sufran las consecuencias de sus discursos pretendidamente humanitarios, gente como el alcalde Adams o como el gobernador de California, etcétera. Todos aquellos que tenían en mente hacer lo contrario de Trump, o vamos a molestar a Trump, o vamos a convertir nuestras ciudades, nuestros estados en lugares sin ley, en estados o ciudades forajidas solo para fastidiar a Trump. El Trump Derangement Syndrome va a tener que estudiarse en las facultades de historia, de psiquiatría, de sociología, de psicología, porque los daños que ha provocado son geniales, ¿eh? Por cierto, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Qué ha dicho Greta Thunberg de todo esto? ¿Ha dicho algo sobre el uso de aviones para trasladar inmigrantes a las zonas? ¿Ha dicho algo Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo? No lo sé. Fijaos, es todo muy desagradable porque son temas muy graves que tienen muy poca solución y que además van a acabar generando estallidos. Muchas veces juegan a que el que venga detrás solucione la papeleta. Así es. Y luego nos queda cargar la culpa, ¿no? Así es. Nos queda un minuto. Vanessa, ¿qué tanto peso crees que el tema de la inmigración indocumentada va a tener en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, lo que muestran las encuestas es que ya está en el puesto número 1 de preocupación. Sin embargo, si uno mira las encuestas más detalladamente, cuando se le pregunta solo a los demócratas, para los demócratas en general está en el puesto número 3, no en el puesto número 1. Entonces parece que hay muchos demócratas que están muy contentos con que igual sigan llegando inmigrantes. Pero quisiera decir una cosa fundamental de lo que dijo ayer el presidente Trump en su discurso cuando le dijo a Biden, use my policies. Biden no necesita sacar una ley en el Congreso para asegurar la frontera. Él puede hacerlo, lo que pasa es que no quiere hacerlo. Gracias, como siempre, súper interesante escuchar sus puntos de vista y tenerlos aquí. Y bueno, nos vemos el día de mañana para seguir discutiendo estos temas que, por supuesto, nos interesan a todos. Vámonos a otras cosas y por si estaba con el pendiente, mire, Apple canceló la producción y el lanzamiento de su vehículo eléctrico previsto para saltar al mercado entre este año y 2025 y trasladará a los trabajadores que estaban implicados en el proyecto a la división de inteligencia artificial. El objetivo es impulsar esta herramienta y competir contra las iniciativas de otros gigantes tecnológicos como Alphabet de Google o Microsoft. La decisión llega una década después de anunciarse la propuesta. De este modo, el proyecto Titan, como se denominaba el vehículo eléctrico de Apple, no saldrá a la luz, al menos por el momento. Sin embargo, informó Bloomberg, las aspiraciones de la compañía de Cupertino eran elevadas después de que se surgiese la idea de Apple, pues contrató a expertos como el exdirector de software Autopilot de Tesla para lanzar el mejor de los productos. Oiga, queremos agradecerle muchísimo ser parte de Voz y acompañarnos. Recuerde, tenemos una cita el día de mañana y si Dios lo permite, aquí nos vemos mañana.